Buenas tardes, gente linda. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Muy bien. Siendo las 18 y minutos y 4 minutos, va para 5, empezamos nuestra última clase del módulo. El próximo viernes ya va a ser la evaluación final y hoy es nuestra última clase. La unidad sexta es la educación superior en el siglo XXI, visión y acción. Y la unidad séptima es el que corresponde al trabajo práctico de las universidades. Entonces, hoy cerramos la parte, el desarrollo modular, y ya nos prepararemos el próximo viernes para la evaluación final. Hoy empezamos este tema avisando de que hay un material en la plataforma y el último control de lectura, que sería el control de lectura número 6. Entonces, doy inicio a nuestro último encuentro. Ya repito, el próximo viernes se hará la evaluación final y empezamos a desglosar un poquitito misiones de la enseñanza superior. Están las misiones clásicas de la enseñanza superior, en donde se busca la transmisión del conocimiento propiamente dicho, la transmisión de conocimiento, la transmisión de los valores culturales y, en segundo lugar, la preparación profesional del estudiante. Son dos aspectos que eh, representan las misiones de la enseñanza superior. Y un tercer aspecto que sería la proyección hacia la comunidad, lo que nosotros llamamos extensión universitaria. Entonces, repitiendo un poquitito este planteamiento, hoy día las misiones de la enseñanza superior están mucho más en situación compleja, porque dependen de muchos factores hoy día el desarrollo de la enseñanza universitaria. En primer lugar, eh, existe una fuerte presión del sector productivo que exige calidad en la mano de obra profesional producida por la universidad. En segundo lugar, está también la demanda de ciertas carreras o la sobredemanda de ciertas carreras, en donde existe demasiados postulantes y demasiados interesados. Y también podemos incluir las carreras menos solicitadas, específicamente en el campo de las humanidades, y que justamente son las que tienen a veces más dificultades para formar un grupo estable o cohortes continuas de interesados, de egresados. El otro aspecto, el primer aspecto, entonces, la transmisión de los valores culturales y de los conocimientos hoy día deben responder a las necesidades del mercado, de los empleadores. Por eso, uno de los indicadores de los procesos de acreditación, los procesos de calidad, se refiere a los empleadores. Entonces, existe una lupa que está sobre las universidades y que en esa lupa se está observando el desenvolvimiento de los estudiantes, y una vez que crecen, de cómo ingresan y se mantienen en el mercado laboral. Una cosa es ingresar y otra cosa es mantenerse en el mercado laboral.
hoy día es muy competitivo el mercado laboral y existe, digámosle, demasiados competidores, existe muchos interesados para pocas vacancias. Entonces, esto hace de que la selección sea minuciosa y que los requisitos pedidos tengan una vara muy alta. Muy bien. En cuanto a las misiones, en la segunda misión de la educación superior, hablamos de la preparación profesional y esto debe justamente, tenemos un caso de público conocimiento en donde el Círculo Paraguayo de Médicos, por poner un ejemplo, el Círculo Paraguayo de Médicos, representado por el doctor Rodas, no hace mucho creo que presentó una nota al Ministerio de Salud Pública, donde el Círculo de Médicos solicita que se contraten solamente a médicos egresados de carreras acreditadas. Entonces, esto exige que dentro de las misiones de la enseñanza superior se incluya el proceso de calidad, la evaluación de calidad y la gestión en la docencia. Y justamente teniendo la última misión de la educación superior, que es el contacto con el entorno, justamente existen muchas necesidades en el campo de la salud en nuestro país y, y es una necesidad que está creciendo y justamente esta pandemia vino a desnudar nuestras debilidades en el sector sanitario del Paraguay. Entonces, la educación superior tiene una 41. Sí. No, la que más de primero es parece que alguien tiene el micrófono abierto. Ahí ya está. Gracias. Muy bien. Y justamente el desafío hoy día, por poner un ejemplo en el campo de la salud, piden que tanto los médicos o enfermeras que van a ingresar en el sistema de salud pública provengan de instituciones acreditadas, de carreras de medicina y de enfermería acreditadas. Muy bien. Entonces, la alta responsabilidad dentro de las misiones de la educación superior hacen que el sistema de educación superior cada vez tenga criterios de evaluación más amplias y más altas para que el producto que salga al mercado sea de la mejor calidad posible. En el segundo punto, interacción con la sociedad en su conjunto. La educación superior hoy día, al igual que el sistema educativo nacional, mencionamos la educación escolar básica, la educación media, formación docente, y la universidad entera, hoy día deben estar en una relación de cooperación con la sociedad en su conjunto. Que no se quede el conocimiento enclaustrado dentro del predio de la universidad y que los beneficios del conocimiento creado y surgido en el seno de la universidad o de alguna institución de educación superior pueda ser también compartida con algunos protagonistas de la sociedad en general.
muchas universidades dentro de su programa de responsabilidad social tienen proyectos de cooperación con la comunidad. Por ejemplo, las universidades que tienen agronomía, la carrera de agronomía y de veterinaria, tienen un campo súper interesante para poder desplegar su labor de responsabilidad social, teniendo en cuenta que el Paraguay es un país agroganadero de naturaleza. Principalmente en la región oriental tenemos la agricultura mecanizada, principalmente en los departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú, Aguazú, que son departamentos en donde la agricultura mecanizada y de alta producción es la variable que mueve el mercado en esa zona. Y aquí entra a tallar el aporte de estas carreras en esos lugares, tanto veterinaria como agronomía, para poder aportar conocimientos a todos aquellos interesados en recibirla. Y en el Chaco tenemos zonas eminentemente ganaderas, entonces la carrera de veterinaria ahí tendría su campo de estudio para la aplicación de la responsabilidad social. Por eso hoy día es muy importante, por ejemplo, la Itaipú, que ha tenido su convenio con la Facultad de Ingeniería de la UNA o con la Facultad de Politécnica. Entonces, se firman alianzas estratégicas que de alguna u otra manera benefician tanto al sector social como a la universidad. Entonces, hay una importancia en cuanto en este siglo XXI, en cuanto al relacionamiento de la universidad con la sociedad misma. Un problema que a lo mejor se va a ver profundizar al próximo año, porque muchas instituciones universitarias están con la modalidad virtual actualmente, y aquellas que ya tienen la presencialidad se encuentran con dos problemas muy fuertes en la actualidad. Primero, la inseguridad. ¿Esto a qué instancia compete al Ministerio del Interior, que es un órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna? Y por supuesto, al hablar del Ministerio del Interior, hablamos de la Policía Nacional, que es un ente de orden público que se encarga de la seguridad de las personas. En cuanto al otro problema, es la falta de transporte público a la noche. Entonces, los estudiantes que estudian en ese turno tienen muchas dificultades para trasladarse a vuelta de clases, o sea, eso de las 10 de la noche, para volver hacia su domicilio. Entonces, esta interacción con la sociedad es sumamente importante para que pueda beneficiar a la mayor cantidad de personas posible. Porque si el sector transporte logra responder a las necesidades de movilidad de los estudiantes, entonces esto directamente va a beneficiar la calidad del producto que va a lanzar la universidad. ¿Por qué razón? Porque el alumno va a tener una escolaridad óptima, no va a tener necesidad de salir una hora antes para poder tomar activo. Entonces, hay varios aspectos que pueden darse una vez de que la interacción entre la universidad y unos organismos de la sociedad se dé. Entonces, esto va a mejorar notablemente el entorno mismo de la universidad
Y también, por supuesto, la universidad va a recibir los beneficios de tener estudiantes más motivados y que estén más concentrados. Es decir, si ellos están tranquilos de que a las 10, 10:15, 10:30 va a conseguir colectivo, entonces la concentración va a ser plena en el momento de desarrollo de clase todavía. Por eso, estos pequeños detalles hacen a la interacción, que la interacción sea beneficiosa tanto para las instituciones de educación superior y la universidad. Vamos a otro punto ahora, que es la educación permanente, la diversificación y flexibilidad. La educación permanente es un programa de formación continua, es decir, de que los profesionales universitarios puedan tener la opción de ir capacitándose anualmente o cada 2 años y puedan actualizar su conocimiento y mejorar su práctica docente. La educación permanente es una herramienta muy, muy importante para tener actualizado al plantel docente, ya sea en conocimientos o en las estrategias didácticas a ser aplicadas en la educación superior. En cuanto a la diversificación, hoy día tenemos demasiadas ofertas académicas de nivel universitario. Ya sea de institutos superiores de educación o de universidades, tenemos una diversidad de propuestas, de ofertas, de programas de programas de formación permanente. Entonces, existe esa posibilidad de capacitarse en varias ramas del conocimiento o en varias áreas del conocimiento. Y por último, la flexibilidad. Esto es muy importante para poder ir formando la mayor cantidad de personas posible. Porque si no existe flexibilidad, va a haber una fuerte oleada de renuncias, y entonces la matrícula mismo va a ser, este, va a ser, digámosle, golpeada en ese sentido. Eh, si la flexibilidad, si la flexibilidad en nuestra formación permanente no se, no se puede, eh, no se puede dar, a lo mejor se le va a dejar sin posibilidades a muchas personas. Si existe una demasiada rigurosidad en algunos aspectos, podemos caer en ciertos eh, problemas que después golpean al estudiante y se produce lo que llamamos deserción, y que en el mundo universitario hay mucha deserción. Los que tienen experiencia docente ya en el primer semestre o primer curso de las carreras universitarias en nuestro país, una gran mayoría, ya sea de gestión pública o privada, tengan en cuenta siempre el primer parcial. Hasta el primer parcial llegamos, vamos a suponer, con 30, 35 alumnos, llegamos bien. Por poner un ejemplo, en la Facultad de Filosofía, empezamos con 35 chicos el primer curso, llegamos el primer parcial que se da en junio, llegamos a la primera feria en julio, y a la vuelta un porcentaje
a veces no vuelve a la universidad por diversos factores. A veces se tiene la suerte de que todos vuelven, pero existe también la realidad de que muchos dejan por dos motivos. Primero, porque se encontraron de que al desarrollarse al desarrollarse las distintas materias de la carrera, el joven o la joven se da cuenta de que no es la carrera que quería estudiar. Entonces, Disculpe, profe. deja. Sí, escucho. Una consulta, profe. Eh, Estuve leyendo, ¿verdad?, los materiales que usted nos proporcionó y también algunas informaciones Sí, contenidas en libros, ¿verdad?, ya sea impresos o digitales. Y, y los libros, todos, ¿verdad?, todos los libros hablaban, ¿verdad?, la tendencia actual, o en realidad la tendencia ya hace unas cuantas décadas, ya en Europa, en el Reino sí, Unido, decía que había esa tendencia de la educación a distancia, también ya considerar que los alumnos, los estudiantes no necesariamente van a ser de tiempo completo, porque muchos trabajan, muchos retoman ya a cierta edad después de formar una familia, tener un matrimonio, hijos, ¿verdad? Entonces, en eso se sustentaba luego el enfoque flexibilizador, ¿verdad?, de la educación universitaria, decía. Entonces, sí. la pregunta concreta, ¿verdad? Decía también que sigue siendo, por ejemplo, medicina y las ingenierías en general, eh, son elitistas, ¿verdad? Porque exigen tiempo completo. ¿Qué opinión le Tal cual. merece con respecto a la flexibilización relacionada con la calidad educativa? Excelente pregunta. La flexibilización no quiere decir de que vamos a bajar el nivel de calidad, sino que buscar alternativas para que aquel estudiante no abandone la carrera y que pueda cursar o tener la mayor escolaridad posible. Sin embargo, encontramos barreras muy fuertes, como algunas carreras de alta complejidad, como mencionó el compañero, como mencionó Leonardo, de que medicina y las ingenierías exigen una alto porcentaje de asistencia. Y sí son elitistas, ¿por qué? Porque como las clases son mañana y tarde, ya es imposible que uno pueda conseguir un trabajo. Entonces, o sí dependen de la situación económica familiar, de que se le pueda apoyar, ayudar a poder sostener y continuar el curso. Razón por la cual ciertas personas de condiciones más vulnerables, de condiciones socioeconómicas más, digámosle, más delicadas, si no reciben una beca total de parte del Estado o de alguna entidad que ayuda, probablemente ese joven o esa joven de extracción humilde, digámosle, no vaya a poder sobrellevar una carrera de alta complejidad. Por eso pongo un ejemplo y ustedes dirán si es correcto o no, ¿verdad? Formación docente. ¿Quiénes estudian o estudiaban formación docente en la década de los 80 y los 90, esos 20 años en donde la formación docente en el país fue la panacea más o menos? Fue la carrera del momento. Durante 20 años por ahí, formación docente era lo que todo papá, toda mamá quería para sus hijos, específicamente de las capas sociales más humildes. ¿Por qué razón? Por el tiempo. Anteriormente era 2 años nada más. Y segundo, porque el acceso a un puesto laboral era muy rápido. Se conseguía rápidamente un puesto laboral.
hoy día, ¿dónde tenemos competencia muchas veces? En medicina hay mucha gente también, solamente que los espacios son reducidos. Te escucho, Leonardo. Sí, profe, creo que ese lugar que había ocupado en los años 80 la docencia, ¿verdad? La formación docente ahora lo está ocupando, por ejemplo, las fuerzas policiales, o sea, que el ser principalmente no oficial, sino suboficial, la gente de extracción social humilde habitualmente opta, ¿verdad? Por esa carrera. ¿Por qué? Porque asegura un empleo, o sea, que un policía no vas a encontrar que no trabaje porque forma parte de las fuerzas públicas, ¿verdad? En este caso de la seguridad interna del país. Entonces sí o sí consigue un trabajo y habitualmente yo suelo ver, ¿verdad? Suelo hacer ese análisis socioeducativo o sociológico educativo, ¿verdad? De el por qué hay la gente humilde, ¿verdad? Va y tiende, ¿verdad? A la carrera policial, específicamente la de suboficial, que es una cantidad de años menor y una exigencia para el ingreso menor también, porque la carrera para oficial ya son 4 años y requiere mayor caudal económico, mayor inversión de tiempo y entonces, eh, digo yo, ¿verdad? Esa carrera suboficial creo que 2 años ahora nomás, 2 años creo que son, antes era un año nomás, luego creo 9 meses, Así algo así, la mismo. carrera de suboficial, Sí, entonces creo que sustituye, ¿verdad? A esa docencia ochentosa, ¿verdad? Que generaba, ¿verdad? Una posibilidad de acceso a un trabajo rápido y seguro, ¿verdad? así mismo es. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por eso, sin desmeritar y sin poner ningún halo de discriminación, si alguna vez se hace un estudio de orden sociológico, socioeconómico, del origen de los miembros de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas, en el cuadro de sus oficiales, les apuesto, así como dice el compañero, de que vamos a encontrar un alto porcentaje, primero, de personas provenientes del interior y segundo, personas de clase media para abajo. Entonces es muy difícil encontrar a alguien de clase alta. Lo van a encontrar, pero como un oficial. La misma cosa en las Fuerzas Armadas. Va a la academia militar el hijo de una familia acomodada. Sin embargo, el, el hijo de una familia de extracción humilde va a los cuadros de sus oficiales o a veces el famoso contratado que es incorporado directamente. Sí, sí. Entonces, el tema de la flexibilidad es un tema muy importante que tiene que ver con alta dosis de empatía también, de saber ubicarse un poquitito en el lugar del otro, pero que muchas veces va a chocar con la burocracia, con el aspecto reglamentario y en muchos casos la universidad no va a poder dar respuestas a estas situaciones. Por eso la flexibilidad lo debemos entender desde el punto de vista humano y académico, no de facilitarle las notas ni puntajes a los estudiantes. Muy bien. Otro punto importante y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando es el acceso a la educación superior. ¿Cómo se accede a la educación superior? El sector público, las universidades públicas, tienen los cursos probatorios de ingreso, el CPI, con un examen de ingreso. Entonces, hay un sedazo que los postulantes deben pasar. En la mayoría de las universidades privadas no existe el cursillo de ingreso y sí está inserto lo que es, digámosle, el probatorio, que forma parte del primer semestre del primer curso. Y si aprueba el probatorio, ya va al segundo semestre del primer curso y ya es un alumno oficial de ese primer curso. Entonces, y acá viene un tema muy importante en cuanto al acceso a la educación superior. Primero está el tema de los cupos
una cantidad determinada para una carrera determinada. Entonces, de acuerdo a la cantidad, una facultad habilita una carrera, habilita el ingreso, y ese ingreso es eliminatorio muchas veces, y en otros casos es acumulativo. Por ejemplo, la Facultad de Filosofía hasta principios del año 2005, 2006, su cursillo de ingreso, examen de ingreso era eliminatorio. De 100 puntos, si uno no hacía 60 puntos para arriba, ya quedaba eliminado. 59, 58, ya estabas eliminado para el siguiente examen. Actualmente tengo entendido de que ya no es así. Es por una cuestión de acumulación. Si en el primer examen hiciste 40 o 30, tenés la obligación de mejorar en el segundo examen para que puedas equilibrar tus puntajes. Y el acceso se da de dos maneras, como le está diciendo: por examen de ingreso, por cursos probatorios de ingreso, o por el sistema probatorio que está incorporado al primer curso como parte del primer semestre de esa asignatura. Esto es lo que se puede decir en cuanto al acceso de la educación a la educación superior en el Paraguay. Situación de los estudiantes y los docentes. Para la calidad de las universidades, para una gestión de calidad, se debe tener en cuenta el personal, los programas de posgrado y de grado, y por supuesto los estudiantes. Entonces, si estos tres aspectos se desarrollan de manera, digámosle, con calidad, vamos a tener un buen producto. Leonardo, te escucho. Profe, una consulta. El advenimiento de la ANEAES, que ahora regula lo concerniente a la calidad educativa. Sí. Usted, le pregunto personalmente a usted, ¿verdad? Para que me pueda decir, ¿verdad? Una opinión personal, sí, porque para mí particularmente no, ¿verdad? Pero le pregunto a usted que la aparición de la ANEAES, si bien es un paso importante, ¿verdad? Que da, ¿verdad? La educación universitaria nacional, ¿usted cree que es efectiva y eficiente el trabajo de la ANEAES? En realidad se cristaliza, ¿verdad?, en un mejoramiento de la calidad educativa, o solo queda en exigencias documentales y edilicias? Yo creo que sí. Y voy a poner como ejemplo la carrera de Ciencias de la Educación. Hoy día, la carrera de antes del 2013, antes de que aparezcan los criterios de calidad para la carrera de Ciencias de la Educación, podríamos encontrar ofertas educativas de los más inverosímiles. Por ejemplo, 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, 1 vez al mes. Yo tuve la oportunidad de enseñar en una universidad privada 1 vez al mes a un grupo de personas que estaban formándose en ciencias de la educación. Venían 1 vez al mes para el encuentro conmigo, y yo tenía que prepararle todos ya los materiales y los controles de lectura de los ejercicios para 1 mes. Y esto, por supuesto, generó una competencia desleal con instituciones que tienen su funcionamiento bien estipulado de acuerdo al protocolo Europreto de 2.700 horas en 4 años, 2.700 horas presenciales, y
y en la otra vereda estaban las ofertas, digámosle, de difícil competencia, difícil era competir con esa situación. Entonces, cuando aparecen los criterios de calidad para ciencias de la educación el 2 de diciembre del año 2013 y la convocatoria a partir del 2014 para los procesos de autoevaluación institucional, hizo de que muchas instituciones, específicamente de gestión privada, dejen de promover esta carrera. ¿Por qué razón? Porque Ciencia de la Educación tiene criterios de calidad muy altos y exige una alta inversión para las instituciones que quieran tener una carrera de Ciencia de la Educación acreditada. Entonces, y es importante saber de que ya a partir del 2012, 13, Ciencia de la Educación contaba con un mínimo de interesados de 20 a 25 en las diversas universidades públicas principalmente. Y por supuesto quedaron muy pocas en el sector privado, como en Nihongaku o la Universidad Iberoamericana, creo que 2 nada más en el sector privado, y el resto, las universidades públicas lograron acreditar ciencias de la educación. Esto es más o menos para responderle un poco a Leonardo. Sí creo de que vino a ordenar un poquitito el funcionamiento de las ofertas universitarias en el Paraguay. Por supuesto que faltan muchas cosas más, pulir muchas cosas, y esperemos que vayamos mejorando. Profe, disculpe que lo moleste nuevamente, siempre Sí, lo interrumpo, pero sí, antes, Leo, hay sí. una compañera que levantó la mano, antes y después te cedo la palabra. Dale, profe, dale, dale. Te escucho, compañera. Sí, yo alcé la mano, profe. Sí. Quería también acotar con lo que estás diciendo, profe. Hay universidades, por ejemplo, que tienen carreras, que tienen talleres, por ejemplo, como arquitectura, las carreras de diseño, ¿verdad? Son carreras que amerita en las clases de talleres cierta cantidad de horas, ¿verdad? Llegamos a un punto de repente que no se cumplían esas cantidades de horas y este sistema de la acreditación ayudó muchísimo porque yo sé, ¿verdad? En universidades que estoy trabajando, ¿verdad? Que no se logró, por ejemplo, por la infraestructura que tenía, acreditarse la carrera. Entonces creo que la ANEAE le da un tiempo para mejorar esa parte, ¿verdad? La carrera y después volver a entrar en una, ¿cómo se dice? Volver a evaluar, Proceso de ¿verdad? evaluación. Para mejorar, ¿verdad? Eso que le está haciendo falta. Yo veo Esos que en son eso, los planes de mejoras. sí. Sí. Leonardo, te escucho ahora. Sí, profe, con respecto a lo expresado por la compañera Graciela, eh, son preguntas, ¿verdad?, técnicas que creo que usted me va a saber responder. Con respecto a lo procedimental. Quiero saber si la ANEAES y el CONES trabajan en forma coordinada considerando la naturaleza facultativa del CONES por un lado y la ANEAES por el otro, ya que una institución se encarga de la calidad educativa y la otra institución de la apertura o cierre de universidades y carreras. Entonces, lo que quiero saber es si es vinculante un informe cualitativo de la ANEAES, si la ANEAES remite un informe al CONES, porque si no quedamos, o sea, no surte un efecto real en la calidad educativa. Eso es lo que quería preguntarle, si trabajan en forma coordinada. De lo que yo he participado, justamente en una situación que hoy día está judicializada, no sé si el amparo ya se levantó, una universidad X del país, del interior del país, está ubicada frente a Foz de Iguazú, una universidad privada que ofertaba medicina, tenía 6 secciones
de 6 secciones y no tenían un hospital de práctica, y de acuerdo a lo estipulado, creo que son 2 o 3 estudiantes por cama nada más, y las 6 secciones del primero al sexto curso suman más de 1.200. La gran pregunta era dónde realizan sus prácticas hospitalarias. Y cuando la ANEAES iba a desembarcar en esa institución, esta institución recurrió a la justicia ordinaria con un amparo, y se atajó la visita para el proceso de autoevaluación. Esto no sé si como quedó en un proceso judicial no definido todavía, el CONES en su momento está bien, en la ley está bien establecido de que si una carrera no acredita, se le da un tiempo de hasta 5 años para volver a presentarse, y si en esa segunda vuelta, digámosle, no logra la acreditación, esa carrera necesariamente tendrá que cerrar por algún tiempo. Y yo creo que Profe, sí, escucho, sí, escucho, profesor, le Marcos. quería nomás, si no es molestia, sí, si no es molestia, quería contestar la pregunta del compañero. Sí, En escucho. realidad, en el Consejo Nacional de Educación Superior, la ANEAES y el Viceministerio de Educación Superior trabajan en conjunto. Sí, más o menos el trabajo Se fue la señal, parece. Parece que sí. la educación superior, CONES, y por tanto, solamente las universidades hola, ¿ahí me escuchan? Sí, 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 ahí sí, Marcos, sí. Hola, sí, sí, la te señal. escuchamos. Sí, ¿qué pasó, Marcos? Creo que él está en el Eh, interior, profe, y la conectividad es el ¿Ahí me problema. escuchan, profe? ¿Pero ahí sí, me sí, sí, escuchan? sí, Sí, Marcos. sí, ahí me escuchan todavía. No sé, bueno, no sé hasta qué parte me escucharon. Repetí nomás. Bueno, le estaba diciendo que en realidad el Consejo Nacional Educación Superior, el CONES y la ANEAES y el Viceministerio de Educación Superior trabajan en conjunto y de manera coordinada. Por un lado, el Viceministerio de Educación Superior se encarga de registrar los títulos De- y los certificados de sí, estudios y utiliza la base de datos del CONES para verificar si esa universidad está el catastro, el catastro. eh, la ANEA se encarga obviamente de la parte de las acciones y hacen un control cruzado con el CONES porque Así es. un mínimo de dos cortes de egresados es causal de intervención. O sea que todo esto quiere decir que trabajan de manera. Creo que se entendió, profe. Muchas gracias, Marcos. Sí, repito con el permiso del compañero Marcos, de que el CONES, el Viceministerio de Educación Superior y la ANEAES trabajan en forma coordinada, porque el Viceministerio de Educación que registra los títulos utiliza la base de datos del CONES en donde está el catastro de las carreras habilitadas, y también utiliza la base de datos de la ANEAES
en algunos casos para ver si las carreras están acreditadas o no acreditadas o cuentan con alguna suspensión o no. Están y en cada ente hay representantes del Ministerio de Educación y de las distintas universidades. Están trabajando bien. Acá hay un solo problema que los compañeros abogados a lo mejor me podrán ayudar en ese sentido, que es el recurso del amparo constitucional. Ese es el tema que para muchas cosas y a veces no se resuelve en un año, en 2 años, y particularmente desconozco cuánto tiempo puede durar un amparo. No sé si alguien conoce de derecho y me puede ayudar en ese sentido, en decirme que un amparo puede durar tanto tiempo. Sí, Fátima, te escucho. Buenas noches, profe. Sí, Creo que lo que sucedió últimamente con la Universidad María Serrana es lo que se ajusta más o menos a lo que usted está diciendo entre el CONES y la NEAES, ¿verdad? En este caso, creo que la NEAES fue la que suspendió la carrera de medicina de la Universidad de María Serrana. el En, CONES, Fue el el CONES. CONES. fue el CONES. Perdón, el CONES. En cuanto a eso, ¿qué amerita su opinión, profe? O sea, ¿usted cree que obró correctamente el CONES o fue más bien una situación, no sé, que no estaba La dentro verdad de los que reglamentos? no me interioricé del caso María Serrana, pero en el otro caso yo estuve nombrado como interventor por parte de la NEAES. Por eso conocí el caso desde adentro. El caso de María Serrana no he profundizado, desconozco y no quiero tocar de oído, pero si por alguna razón encontraron algunas falencias, es que el CONES actuó. El CONES no actúa sin tener algo seguro porque se exponen a una demanda por daños y perjuicios. Entonces, yo creo que ellos tenían algo seguro, por eso han intervenido. Muy bien. Y el último punto de la unidad 6, entonces desarrollo brevemente y que tiene relación con lo que estamos hablando recientemente, que es la autonomía y la rendición de cuentas. En nombre de la autonomía universitaria, muchas instituciones educativas han hecho muchas aberraciones académicas. Existe en una universidad privada acá en el departamento central la licenciatura en amor puro, por ejemplo. La universidad tiene la libertad de presentar una carrera y de registrarla. Y esta institución que está en el departamento central, tiene en su propuesta, entre sus ofertas académicas, la licenciatura en amor puro. No me pregunten las asignaturas ni nada porque desconozco el interior de la carrera, pero les pongo nomás como un ejemplo de que en nombre de la autonomía sucede muchas cosas en nuestro sistema de educación superior paraguayo, que en muchos casos, por ejemplo, como fue la ley 2529, la ley Marcos del 2006, cuando se liberó el tema del control del Consejo de Universidades y quedaba a criterio del Congreso, la apertura de universidades. Ahí se abrió un grifo para que muchas universidades públicas, privadas e institutos superiores puedan conseguir su resolución de apertura. Y se dio en situaciones que en muchos casos se aprobaron las aperturas con dictámenes negativos.
Entonces, nuestra disyuntiva entre la autonomía universitaria y el control que debe haber es lo que hoy día pone a veces frente a frente a las universidades, al CONES y a la ANEAES. Y la rendición de cuentas, las universidades específicamente de gestión pública rinden cuenta al Ministerio de Hacienda, a la Contraloría General de la República y en algunos casos también a la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Entonces, existen las instituciones encargadas de la rendición de cuentas. Independientemente, también la Cámara de Diputados o el Senado puede pedir informes a las distintas unidades académicas del país. Sí, Leonardo, escucho. Profe, había preguntado ahora sobre el amparo y por regla general tiene una duración vigencial de habitualmente 6 meses. 6 meses. Y esto ya fue en el 2019 en este caso. Y sigue empantanado por ahí. O sea que Vamos. la idea, ¿verdad? El quid, ¿verdad? Del amparo es que no se pueda cortar, ¿verdad? Ese acceso a la educación durante ese tiempo, pero durante esos 6 meses debería ponerse al día, ¿verdad? En regla. Exactamente. Sí, esta institución solicitó no someterse a la autoevaluación. Así de sencillo. Para mí hubiera sido más, digámosle, más ético que sus autoridades pidan una entrevista o presenten una solicitud de postergación argumentando X motivos. Pedir una postergación de un año hasta para ponerse en regla, lo que sea. No acudir directamente a la justicia ordinaria, porque eso empantana el proceso educativo de la gestión de calidad, de la evaluación de calidad, y puede sentar precedentes también o jurisprudencia, ¿verdad? Entonces, puede golpear los distintos procesos de autoevaluación en el futuro. Y gracias por la observación de que vale 6 meses. Y con esto cierro la clase de hoy. Está el material en la plataforma y hay un control de lectura más cortito hoy día para tareas que tienen tiempo hasta el próximo viernes y ya aprovechen esta semana para ponerse al día en cualquier tarea que le haya faltado, alcen para que ustedes puedan aprobar con la mejor calificación posible. Si no hay alguna consulta, cierro la clase de hoy, que espero que haya gustado a todos. Excelente como Profe, siempre la clase, profe. profe, Sí, ¿cómo va a ser el gracias. examen el próximo viernes? Y un control de lectura nomás. Y ustedes van a tener, yo les voy a dar un tiempo, siempre una semana. Siempre una semana yo les doy de tiempo. No les voy a asfixiar con el tiempo en la evaluación final. O sea que vamos a tener una clase otra vez como ahora y después un control de lectura. No, yo el próximo viernes ya presento la evaluación final nomás ya. O sea, no vamos a tener clase, vos simplemente nos vas a presentar cómo va a ser nuestra evaluación final, que sería un control de lectura. Sí, vamos a tener un encuentro de, qué sé yo, 10, 15 o 20 minutos, lo que amerite el tiempo, y después ya ustedes quedan liberados para trabajar en la evaluación final. Pero que tenemos una semana para entregar. Claro, por supuesto, siempre. Todas las tareas, una semana. Otra consulta, profe. Ahí en la plataforma en la semana 7 está evaluación final y trabajo práctico. ¿Son las mismas cosas? No, trabajo práctico es la universidad, la investigación sobre la universidad. Sí.
Y de Sí. evaluación final no hay nada cargado. Todavía, y esa es una sorpresita. Ah, ese es lo que va a hacer para la evaluación final. Ah, ya. Sí. Ahora. Sí. Entiendo. Gracias, profe. El Bueno, trabajo práctico, profe, hasta el 23 tenemos tiempo, ¿verdad? Para hasta el reiterar 23. nomás. Claro, hasta el 23. ¿Y las otras tareas hasta cuándo tenemos tiempo de entregar? Y ese hasta el próximo viernes. Para el trabajo práctico, lo que le amplié el tiempo un poco más para que ustedes puedan trabajar tranquilos. Hay que trabajar a full esta semana. La semana a full. Sí, sí. Y bueno, pero da gusto esto. Así es Sí, que profe, muy interesante, sí. a mí me encanta este módulo. Me encanta y disfruto del módulo. Realmente da gusto su clase, profe. Solamente que nos llenamos de muchas tareas y tenemos muchas tareas que corregir también. Exactamente. Estamos Y en eso. sí, yo tengo, por ejemplo, para el lunes tengo que dictaminar, tengo 2 tesis a dictaminar, entonces fin de semana full también de clases. Y mañana empiezo con el doctorado en educación, mi clase a las 7:30 de la mañana. Entonces, todos estamos en esta, todos que hacemos docencia universitaria y media, estamos siempre actividad full. Siempre nosotros 100 kilómetros por hora estamos. Así mismo, profe. Fuerza para usted también. Muy bien. Entonces, cuídense, gente linda, por esta cuarta ola del COVID es jodido. Cuídense de la mejor manera posible y cuiden a su familia. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Gracias, Muy profe. interesante la Profe, clase. un gusto, un placer siempre. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, gracias.